Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les encanta y que ha generado muchísima conversación en las redes sociales y en los comentarios de nuestros vídeos anteriores. Vamos a hablar de esa química que sentimos cuando vemos a dos actores compartir la pantalla, esa conexión que nos hace suspirar y desear que su relación trascienda más allá de la ficción. Específicamente vamos a poner el foco en Kerem y Hande. Si han leído bien, ellos son los protagonistas de nuestro análisis de hoy. ¿Por qué tanta fascinación? ¿Qué hace que su interacción en el set sea tan comentada? Prepárense para un viaje al corazón de su dinámica, porque hoy desentrañaremos qué es lo que hace que Kerem y Hande se vean tan cómodos juntos en el set. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante tema, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros contenidos, desde análisis profundos como este hasta los últimos chismes y novedades del mundo del entretenimiento. No olviden activar la campanita para que les notifiquen cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, adentrémonos en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que se conocieron y comenzaron a trabajar juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la chispa entre ellos fue innegable. No era solo la actuación, había algo más: una naturalidad, una complicidad que traspasaba la pantalla y cautivaba a millones de espectadores alrededor del globo. Lo primero que salta a la vista cuando se ve a Kerem y Hande interactuar, ya sea en entrevistas, en photocalls, o incluso en esos pequeños vistazos de lo que ocurre detrás de cámaras, es esa sensación de camaradería, esa amistad genuina que parece haber florecido entre ellos. Y es precisamente esa amistad la que, a mi parecer, es la base de su comodidad en el set. Cuando hay un respeto mutuo y una conexión fuera de lo profesional, se nota en la forma en que se miran, en cómo se ríen de las mismas cosas, en cómo se apoyan en los momentos más intensos de las escenas. No se trata solo de memorizar diálogos y seguir indicaciones, se trata de entenderse, de anticipar las reacciones del otro, de crear un espacio seguro donde ambos puedan dar lo mejor de sí mismos. Una de las cosas que más me llama la atención es la forma en que manejan la presión y la atención mediática que rodea a una producción tan exitosa y a una pareja tan querida por el público. A pesar de las cámaras constantemente apuntándoles y de las especulaciones que surgen a diario, ellos parecen mantener una serenidad envidiable. Esto, creo yo, proviene de un entendimiento mutuo de lo que implica estar bajo los reflectores. Han aprendido a navegar juntos por las aguas a veces turbulentas de la fama. En las entrevistas conjuntas, se puede observar cómo se complementan perfectamente. Uno completa la frase del otro, se lanzan miradas cómplices cuando uno hace una broma, y demuestran una paciencia admirable al responder las mismas preguntas una y otra vez. Esta sincronía no es fácil de conseguir y habla mucho de la confianza que se tienen. Pensemos en las escenas románticas. Muchas veces la línea entre la actuación y la realidad puede volverse borrosa para el público, y Kerem y Hande han sabido mantener esa dualidad de una manera espectacular. No es solo la química actoral, que es innegable, sino también la forma en que construyen esos momentos íntimos. Se nota que hay una comunicación constante entre ellos para asegurarse de que ambos se sientan cómodos, que la escena fluya de manera orgánica y que el resultado sea creíble y conmovedor para la audiencia. Y cuando vemos esos momentos detrás de cámaras, esos instantes de risas, de gestos de cariño, de juegos sencillos entre tomas, entendemos que esa comodidad no se limita a los momentos de actuación. Se extiende a todo el ambiente de trabajo. Es como si hubieran creado su propio pequeño oasis de tranquilidad en medio de la vorágine de una producción cinematográfica. Otra cosa que creo que contribuye enormemente a su comodidad es su profesionalismo. Aunque la relación entre ellos haya sido objeto de mucho debate y especulación, ambos son actores con trayectorias sólidas y con un profundo respeto por su oficio. Entienden que el set es un lugar de trabajo y que, a pesar de las relaciones personales que puedan surgir, el objetivo principal es ofrecer un producto de calidad. Esta madurez profesional se refleja en su dedicación a sus personajes, en su disposición a trabajar duro y en su capacidad para separar la vida personal de la profesional cuando están en el set. No dejan que las distracciones externas afecten su desempeño, y eso es algo digno de admiración. Consideremos también cómo se apoyan mutuamente. Durante las grabaciones, especialmente en escenas complejas o emocionalmente agotadoras, es crucial tener un compañero que te respalde.
Los gestos de aliento, las palabras de ánimo, incluso un simple apretón de manos pueden marcar la diferencia. En el caso de Kerem y Ande se percibe esa energía de apoyo mutuo. Parecen estar ahí el uno para el otro, celebrando los éxitos y ayudándose a superar los desafíos. Esta dinámica de equipo, esta hermandad en el set, es fundamental para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Y no podemos olvidar el factor del humor. El buen humor en el set puede ser un bálsamo, un desestresante natural. Ver a Kerem y Ande reírse juntos, compartir anécdotas, e incluso hacer bromas entre ellos mientras se preparan para una escena, crea una atmósfera ligera y agradable. El humor es un gran unificador, y cuando se comparte de manera genuina, fortalece los lazos y hace que el trabajo sea mucho más placentero. Es probable que tengan sus propias bromas internas, sus propias formas de aliviar la tensión, y eso es algo que se nota y que contribuye a esa sensación de que están realmente a gusto el uno con el otro. Ahora hablemos de la conexión que proyectan. Más allá de las escenas de amor, esa conexión se manifiesta en miradas, en gestos sutiles, en la forma en que sus cuerpos se comunican sin necesidad de palabras. Es esa sincronía que hace que una escena, por simple que sea, se sienta profunda y auténtica. Cuando uno habla, el otro escucha con atención genuina. Cuando uno actúa, el otro responde de una manera que parece totalmente natural y orgánica. Esta habilidad para leerse el uno al otro en el set es un reflejo de una conexión que va más allá de la guión. Podría ser el resultado de largas horas de trabajo juntos, de un entendimiento profundo de sus personajes, pero también, y esto es lo que más intriga a los fans, de una química personal que se traduce en una conexión actoral excepcional. La forma en que interactúan con el equipo de producción también es un indicativo de su comodidad. Cuando los actores tienen una buena relación entre sí y con el resto del equipo, el ambiente de trabajo se vuelve más armonioso. Si Kerem y Ande son respetuosos, amables y colaborativos con todos, desde el director hasta los técnicos, esto crea un ambiente general más positivo y relajado en el set. Y es en este ambiente donde la comodidad florece. No se trata solo de la interacción entre ellos, sino de cómo esa comodidad se irradia y afecta a todo el entorno. Además, creo que el hecho de que hayan trabajado en múltiples proyectos juntos les ha permitido construir una base sólida de confianza y entendimiento. Cada proyecto compartido es una oportunidad para fortalecer esa relación profesional y personal. Han tenido tiempo de conocerse, de adaptarse el uno al otro, de aprender a trabajar eficazmente juntos. Esta familiaridad es un ingrediente clave para sentirse cómodo en cualquier situación, y más aún en el exigente mundo de la actuación. Y no podemos ignorar la influencia de los fans. La enorme base de seguidores de Kerem y Ande, conocida como Ande Kerem, ha sido un factor importante en la atención que reciben. Esta energía positiva y el apoyo incondicional de los fans, sin duda, deben haber creado un ambiente de entusiasmo alrededor de su trabajo. Es probable que se sientan inspirados y motivados por el amor que reciben, y esto, a su vez, puede haber contribuido a su comodidad y confianza en el set sabiendo que su trabajo es tan apreciado, les da un impulso para seguir dando lo mejor de sí. En resumen, la comodidad que Kerem y Ande irradian en el set parece ser el resultado de una combinación de factores, una amistad genuina, un respeto mutuo, un profesionalismo impecable, un gran sentido del humor, una comunicación efectiva y una conexión actoral excepcional. Han sabido crear un espacio de trabajo donde ambos se sienten seguros, apoyados y libres para expresarse artísticamente. Su química en pantalla es un reflejo directo de esta armonía y entendimiento que han construido. Y para nosotros como espectadores, esa comodidad se traduce en actuaciones más creíbles, escenas más conmovedoras y, en definitiva, en una experiencia de visualización mucho más placentera. Es esa autenticidad lo que nos atrapa y nos hace querer ver más y más de ellos juntos. La forma en que se complementan, la manera en que sus personalidades brillan tanto de forma individual como cuando interactúan, es lo que ha conquistado a tantas audiencias. Han logrado un equilibrio perfecto entre su vida profesional y la aparente amistad que comparten, y eso es algo que no siempre se ve en la industria del entretenimiento. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado a fondo qué es lo que hace que Kerem y Ande se vean tan cómodos juntos en el set, desentrañando las capas de su interacción y destacando los elementos clave que contribuyen a esa química innegable. Hemos hablado de su amistad, de su profesionalismo, de su sentido del humor, y de la conexión que trasciende la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, su interés y su participación en nuestra comunidad son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que ustedes más admiran de la interacción de Kerem y Ande en el set? ¿Hay algún momento en particular que les venga a la mente y que ejemplifique perfectamente su comodidad? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, les recuerdo una vez más lo importante que es su apoyo. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda enormemente a llegar a más personas y a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de este análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.